tal, amigos? Bienvenidos. Comienza Todas las Voces, el debate en la pantalla de Montecarlo Televisión. Hoy tenemos un asunto que ya hemos tratado aquí en el programa, pero que tiene otras variantes y que sucede, por ejemplo, que cuando analizamos cuáles son los temas que podemos llegar a considerar, aparece el de la inseguridad. ¿Y por qué? Porque sigue figurando en las primeras preocupaciones de la gente. Pero tenemos hoy un elemento, me parece, particular y sumamente interesante: la presencia de alcaldes que están muy cerca de la gente. A ustedes les consta que ha habido movilizaciones en algunos barrios de la capital. Hay quienes entienden que hay como un corrimiento del delito. Tenemos otros contenidos, por eso quiero ir rápidamente a la presentación de quienes nos acompañan esta noche. Está el alcalde Agustín Lescano del Partido Nacional del municipio E. Agustín, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Daniel. Agustín Lescano es alcalde del municipio E. Cuando uno dice así, bueno, uno diría una zona del sur-este de Montevideo, pero es mucho más que eso. ¿Qué barrios son? Así es, el municipio E abarca los barrios de Carrasco, Carrasco Norte, Malvin, Malvin Norte, Punta Gorda, parte del Buceo y parte de la Unión. Bien, ¿cuánta gente allí, Agustín? Son 170.000 habitantes. 170.000 en el municipio E. La alcaldesa Rosa y Moda, del Partido Nacional también, es de la zona de Los Cerrillos. Alcaldesa, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cuánta gente habita Los Cerrillos actualmente? 8.500 más o menos, 3.000 en la ciudad y los otros están repartidos en las zonas rurales, que hay zonas más pobladas y menos pobladas. En Los Cerrillos nos conocemos todos, podríamos decir. Exactamente. Aún así, enfrentan algunas dificultades con la seguridad. Muchas dificultades. Últimamente la verdad que nos están golpeando desde el vuelo del cajero, Claro. Copamientos y ahora también robos a manos armadas. Antes de ayer un pequeño comercio, fue asaltado y bueno, la verdad que estamos viviendo una situación porque no estábamos acostumbrados. Vamos a hablar de esos casos y de otros también. Gabriel Otero, el alcalde del MPP del municipio A, de la zona oeste de Montevideo. Gabriel, ¿cómo anda? Del Frente Amplio. Del Frente ¿Qué Amplio. tal? Buenas noches, Bien, Daniel. sí, exactamente. Bueno, el municipio A va desde Pueblo Santiago Vázquez, todo el eje Luis Valleverres, Paso de la Arena, pasando por los bulevares, Nuevo París, Belvedere, Pueblo Victoria, Prado, La Teja, Cerro, Santa Catalina, tenemos Tresombú, Escadorna, tenemos también el balneario Pajas Blancas. Claro, con el amigo Lescano en cantidad de personas. 220.000 habitantes. Bueno, le ganan por unos cuantos, ¿no? Bueno, todos los municipios en Montevideo tenemos mucha población. Zonas muy heterogéneas, además, Gabriel. Sí. Enfrentando, usted me lo decía hace un tiempo en la radio, circunstancias también muy distintas, ¿no? De acuerdo a cada zona. Claro, el 60% de nuestro territorio es rural. Tenemos más de 300 emprendimientos de granja, pero además una fuerte impronta logística en los últimos 15 años, industrial. Tenemos el parque tecnológico también. Y bueno, sin duda que las características, el Pantanoso de un lado y el Miguelete del otro, que nos atraviesan, ¿no? Claro, claro. Patricia Rodríguez, del Sindicato Policial de Montevideo. Patricia, buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches. La tenemos en una condición casi de comentarista, pero una primera pregunta. Yo decía en el anticipo, la nueva policía, la denominación la nueva policía, ¿es algo que le gusta al funcionario? Bueno, nosotros en realidad tenemos como speech que somos la policía de siempre en nuestro sindicato. O sea, seríamos contrarios a decir que somos la policía. ¿Y por qué contrarios a ese concepto de la nueva policía? Porque nos parece que es de como desnotar a los viejos compañeros de la policía. Yo diciendo, ¿cómo? Y no se ha hecho nada, no sé, hasta ahora es la nueva policía y los que estuvieron y los que aportaron hasta ahora. Entonces, en realidad, nosotros nos mantenemos como que somos la policía de siempre. Con cambios, obviamente, relativos a lo que es toda la globalización, pero la policía de siempre. Bueno, vamos a hablar con Patricia de todos los aspectos vinculados a la nueva acción policial, porque de eso se trata también, ¿no? Hay como algunos sistemas de vigilancia que algunos entienden corrió el delito hacia otras zonas. Voy a saludar al panel. Estábamos hablando hace un par de minutos y le pedí a la producción, ojalá que lo tenga, el afiche vinculado a la 33ª fiesta de la Patria Gaucha, en el pago más grande de la patria, allá en Tacuarembó. Aquí está el afiche que dice del 12 al... Ya aprovecho para pasar el aviso. Del 12 al 17 de marzo de 2019, 33ª fiesta de la Patria Gaucha. En Tacuarembó, la fiesta más criolla en el pago más grande de la patria. Ha generado una polémica tremendo esto, Viviana. Tremenda, sí. Se inició con un comunicado de InMujeres, que bueno, manifestaba su rechazo a esta obra
de un artista de allí del departamento de Colonia que se llama Fernando Fraga, quien también ha defendido su obra, diciendo que no intentó exponer a una esclava, sino que intentó representar un hecho histórico, que le habían pedido que representara la lactancia materna. La leche como origen de la vida. Exacto, y se inspiró en eso, pero también salió la propia ministra de Desarrollo Social a cuestionar este afiche. Hoy el intendente de Tacuarembó, que manifestó su molestia por cómo por la forma, sobre todo. Exacto, ¿no? de cómo el Ministerio de Desarrollo Social había intervenido en el tema. Una gran polémica realmente. Sí, y allí se está viendo precisamente ese afiche sobre el que el doctor Brioso, me imagino, tendrá una opinión también muy cercana en función a su especialidad. Por el tema de la lactancia, por tal ejemplo. vez. Sí, es un hecho histórico que era muy común en el siglo pasado. El ama de leche, ¿no? El ama de leche en el siglo XIX, principio del siglo XX, que se daban situaciones generalmente de esclavitud o semi-esclavitud de las personas que cumplían ese rol, ya que la dama de la casa en general era como algo que la denigraba socialmente, algo que en nuestro país tuvimos la suerte que entrado el siglo XX, Morquio, que fue un profesor muy importante de pediatría, con la máxima que él tuvo, que es un niño alimentado a pecho, rara vez se enferma y nunca muere, transformó la cultura salubrista y instaló el Uruguay moderno muy precozmente con la lactancia como un hecho muy importante. ¿Pero está de acuerdo, por ejemplo, con el Alegura? Eso en el tema de mi especialidad que me pedían. Exacto, sí. Mira, a mí en realidad el afiche me parece lindo, no tengo ninguna cuestión, pero sí es cierto que hay grupos vulnerados históricamente que lo ven como algo que los agrede, y yo creo que hay que ser muy sensible con eso me lo enseñó mi amiga Beatriz Ramírez, que quizás para los ojos de uno, no es algo agresivo, pero por ejemplo para la comunidad afrodescendiente lo es, y creo que hay que ser respetuoso con esa mirada de gente que ha sido vulnerada históricamente sus derechos, ¿no? Si integrar a la comisión que retira el afiche y yo creo otro. Que sería sensible a esa situación. Mónica, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué te ha parecido esta polémica? Yo, por los mismos motivos, tengo una opinión diametralmente contraria a la postura del Mides. Primero, cuando uno habla de una obra de arte que está cuestionada por su mensaje, hay dos apreciaciones. Una es la estética y otra es la política, el contenido. Desde el punto de vista estético, no es un pintor que a mí lo conozco su obra, y no es un pintor que me parezca particularmente admirable. El afiche me gusta, no me parece, pero aunque no me gustara, me parece que empezar con ese tipo de comentarios ya se están pasando para el otro lado. Creo que se está ejerciendo, se está entrando. Se están pasando para el otro lado? Desde los grupos de presión, tanto en temas como en este caso, que es racial, como puede ser en los temas de género, como en otros vinculados a lo que se llama los nuevos derechos. Se les está yendo un poco la moto en algunos casos, y a mí como feminista me da miedo que se empiece a entrar en un terreno peligroso de macartismo al revés, donde mañana un artista que tiene que pintar a una nodriza negra dándole a un bebé de mamar, se lo plantee dos veces a ver si lo hace o no porque tenga problemas. Eso me parece mucho más peligroso que la defensa de los derechos. Pero además, si vamos a la historia del arte, entonces la lección de anatomía, como en ese momento no había mujeres que estudiaran medicina, ¿qué hay que hacer? Hay que sacarlo, ese cuadro, que es un cuadro de la historia del arte, uno de los más importantes, por su iluminación, por un montón de cosas. Entonces, la lección de anatomía, como no hay mujeres, es todo lo contrario. Mostrar esa realidad es también poner en el tapete lo que era esa realidad. Justamente lo que no se trata es de ocultarla. Que además es la línea que ha seguido la Comisión de la Patria Gaucha, con esas reivindicaciones hacia la historia. Muchos hemos aprendido transitando, por ejemplo, por las aparcerías. Hemos aprendido mucho de la historia uruguaya porque recrean con tal grado, además de precisión, que uno regresa aprendiendo. Pero además aún así da para pensar el tema de la esclavitud y el tema de la negritud. Mirando un cuadro de eso, para eso está el arte además. A mí me da mucha pena que el país destine recursos públicos a pagarle sueldos a gente que hace tantas tonterías.
En este caso, además, desde una postura de un atrevimiento absoluto, porque se trata de un evento que coorganizan instituciones privadas y públicas bajo la égida de la Intendencia de Tacuarembó, un exitosísimo evento que, digamos, revive las viejas tradiciones de lo que llama el encuentro, la patria gaucha. Nos decían, y comentaba, porque Daniel es un conspicuo tacuaremboense, que la galería de las ilustraciones es magnífica porque había un pintor que pintó una serie de cosas fantásticas, y él decía que capaz necesitaríamos hasta tener una galería de esto. Es extraordinario. Lo de Wilmar López. Wilmar López, que pintaba a Tacuarembó, pero era Liverpool. Era del hincha de Liverpool, perfecto. Entonces, esto, yo escuché hoy de mañana al artista que estaba, lógicamente, anonadado. Y además dijo algo clave: no debo explicar las obras. Yo nunca las expliqué en 30 años. Lo expliqué, ni lo debo hacer, porque eso es la obra de arte, en donde una persona, que es el artista, expresa sus sentimientos, ideas o lo que fuere, y los demás lo vemos y lo interpretamos. Nos eleva, nos emociona, nos enoja. Entonces, que una autoridad gubernativa salga a opinar, y además, con esa, digamos, me gusta la imagen de Mónica, que dice, estamos asistiendo a un caso de macartismo. Recuerdan nuestros espectadores un señor que persiguió a comienzos de la década del 50 a todo el mundo artístico de los Estados Unidos con la acusación de comunistas en 1951-52. Ahora se plantea al revés, dice Mónica. Y claro, pero además, digo, tenemos que remontarnos 70 años y está de vuelta presente en muchas manifestaciones, me apena mucho. Bueno, ¿algunos comentarios de los invitados sobre este punto? Yo prácticamente de la noticia me estoy enterando junto con ustedes ahora. Lo que decía Leonel es una linda imagen, hay un contexto que cuidar, quien se pueda sentir ofendido merece el respeto, y Tacuarembó, que son tus pagos, quizá es un ejemplo de mucha cuestión de señor feudal hace más de 100 años, y quizá es el departamento donde más se desarrolló el feudalismo y por tanto la esclavitud. Entonces hay un contexto mucho más profundo, ¿no? Pero de acuerdo que el arte no se debe explicar. A mí me dio, más allá de que está representando la época esa, yo miro la imagen transportada a nuestro tiempo, ahora, y me dio un sentimiento de ternura. Uno la mira así y es un sentimiento de ternura, digo, ver a esa mujer amamantando un niño. Agustín. No, yo creo que el arte trae estas posiciones, ¿no? A veces uno lo puede observar de una manera y otro lo ven de la otra óptica, y yo creo que es una parte de la esencia también de todas las obras. Lo que sí ya ha pasado en estos últimos tiempos, buscarle ese otro lado, forzándolo, llevándolo a la historia más dura, y a veces la obra de arte está tratando de mostrar otra cosa. Coincido con la imagen de ternura, coincido con la imagen de que no quiere representar la parte de la esclavitud, sino es otro el mensaje que quiere interpretar. Patricia, ¿algún comentario? Como ya repitieron todo, qué bueno que de última una imagen y el arte llegue a cuestionarnos y a debatir este tema, ¿no? Obviamente coincido también con el edil, respetando a aquellas comunidades que también puedan sentirse de alguna manera incómodas con la imagen, pero también coincido con la panelista de que tampoco podemos hacer un escándalo por todo, porque si no, ya después cualquier cuestión que esté en la vuelta la vamos a banalizar y vamos a hacer el efecto contrario, me parece. Bueno, muy bien. Hay otro tema. Acá sí quiero comenzar contigo, Conrado. Sos además un fanático de estar informado desde primerísima hora. Creo que te levantás muy temprano para los primeros informativos de la radio, te lees los diarios. Hoy, por ejemplo, recibís Búsqueda. Cuando leíste Búsqueda y viste que el presidente Mujica, presidente de mandato cumplido, estaba planificando un chequeo médico, ¿qué reacción tuviste? No, yo me acuerdo, había un puntero derecho
de la selección brasileña campeona del 58, donde jugaba Pelé, el puntero se llamaba Garrincha. Ajá. Era endemoniado, no había manera de agarrar. No, claro, en aquella época eran los half, claro. Entonces el half izquierdo de cualquier equipo o selección no lo podía agarrar a Garrincha. Bueno, ¿te acordaste de Garrincha? Me acordé de Garrincha. ¿Usted, porque los tiene locos. Tengo un tramo de la nota que le hizo Leo Lucci. Pero muy buena la nota de Lucci. Bueno, que también un fragmentito de eso. Sí, Leonel. Está muy bien que se controle Mujica. Lo sabe la mayoría. ¿Que se controle en qué sentido? Que se controle su salud. Yo cuando hablo de Mujica hablo de un referente político personal, junto con Raúl Bebe Sendik, fue con los que yo empecé la política cuando era joven de verdad, en el año 83, 84, 85. O sea que lo tengo en la más alta consideración. Creo que todo este asunto pone un sabor final al tema de las candidaturas en el Frente Amplio. ¿Qué va a hacer finalmente? Yo no lo sé, creo que él lo sabe, está convencido de que no se va a presentar, pero también, como les digo una cosa, les digo la otra. Si Mujica resuelve finalmente presentarse, el Frente Amplio gana en primera vuelta y todos los precandidatos van a estar en el elenco gubernamental principal. No creo que eso ocurra, pero, como le digo una cosa... Le pido a la producción que grabe... La grabación. Si ya lo he dicho. Si Mujica se presenta, gana en primera vuelta, Leonel. Sí, yo creo que sí. Pero no creo que pase finalmente, porque hay otras condicionantes. El Frente Amplio está en un proceso La que se enoja con de esto es recambio Lucía muy bueno. Topolansky, la esposa de Mujica, dice, otra vez con esto. Fue una salida para no decirle una barbaridad a los compañeros, pero entorna la puerta Topolansky. Dice, bueno, si hay un aluvión, creo que manifestó, ¿no?, algo en esos términos, ¿no? Si hay una cantidad enorme de gente, en fin, que lo vaya a buscar, pero no es el escenario. Una correntada. Una correntada, bueno, empleo sí otro término, pero... Bueno, en fin. ¿Mónica? Yo creo que lo mejor que puede hacer Mujica por el Uruguay, creo que es dedicarse a recorrer el mundo, donde lo quieren mucho, a dar un mensaje que que por supuesto que deja muy bien al país, sobre la sobriedad de los gobernantes, sobre la credibilidad en un dirigente político. Me parece que está muy bien. Creo que ya va a estar grande como para poder asumir una serie de desafíos que va a tener que asumir el gobierno que viene. Bien, yo pienso que las posibilidades de ganar son mayores para el Frente si él es candidato. Si Mujica es candidato, creo que en el Frente lo sabe casi todo el mundo. No es lo que dicen las encuestas. No es lo que dicen las encuestas recientes. A ver, ¿qué dijo Mujica? ¿Qué le dijo a Leo Lucci? Trato de no levantar el capó lo más que puedo. Lo que pasa que buenos muchachos, buenos compañeros, me hacen una presión brutal para que sea candidato, me dicen. Entonces yo les digo, inocentemente, en una conversación había 3 o 4, mirá, me voy a hacer un chequeo médico, si tuviera como el aceite, capaz que lo pienso, algo de eso, le dije, ¿no? Si dice que se va a hacer un chequeo médico, abre la puerta que puede ser candidato. Así se interpretó. El peso de los años me llevó a tomar una decisión que yo la tengo sustancialmente tomada. O sea, no va a ser candidato usted, mantiene esa postura. Yo no voy a ser candidato. Los médicos me pueden decir, está bien, pero no tanto. Ya me imagino lo que me van a decir. Pero tengo que hablar con muchos compañeros y es muy grande la presión, sí, permanentemente, y me dan lástima. ¿Pero se mantiene en el no? Me mantengo en el no, porque no me puedo sacar los años encima. Los chequeos del Pepe, Viviana. Yo creo que hoy Mujica se puso de nuevo en la conversación y a partir de esto creo que no hay dudas de que va a ser candidato. Sí. Y además, si se quiere hacer un chequeo, Mujica se lo hace en 5 minutos, ¿no? Sí, y con la más absoluta reserva. Exacto. ¿Por qué está el tema hoy en la mesa y por qué estamos hablando de esto? Porque, bueno, él lo introduce nuevamente. Lo introduce búsqueda, ¿no? Bueno. Su órgano oficial. Lo dijiste tú con razón. Bueno, vamos a hablar de inseguridad o de seguridad. Miren, como estos son todas las voces, quiero escuchar una voz magnífica. Puedo presentar un cantante que a mí por lo menos me gusta bastante. Miren cómo suena la voz de Quique Teruel.
Bueno, este tema además es impresionante, ¿no? Quique Teruel se fue de Buenos Aires a Salta porque estaba harto de la inseguridad. Ahora de Salta se viene a Montevideo porque dice que quiere vivir más tranquilo. ¿Le recomendás algún barrio, Conrado, por ejemplo? No sé, depende. El barrio es proporcional a las posibilidades económicas. Sí, pero él debe tener buenas. La decisión del nochero es que se muda a Montevideo porque quiere estar más seguro. Sí, y quiere vivir al lado de los Mujica. Debe haber unas chacras ahí. Mónica, ¿te parece acertada la decisión del nochero? Bueno, él verá, muchas veces uno puede hablar por la experiencia, quizá tuvo mala suerte en Salta. Lo robaron 4 veces. Sí. Quizá, claro, y quizá acá le va mejor. Creo que si se viene a vivir un apartamento en una zona que se supone que es más segura de la ciudad, más en el sur, sureste probablemente, pero bueno, ahora las cosas que están pasando en Malvin están mostrando que tampoco están así, pero bueno, está bien, que creo que en términos relativos seguimos siendo una ciudad más segura quizá que seguramente que Buenos Aires, no sé si que Salta, pero bueno. Leonel, bienvenido el nochero, no me gusta mucho de la canción. No te gusta la canción. Realmente no. Ya te vi la cara. Bienvenido. Más o menos como Mónica con la pintura. Este hombre a nuestra ciudad, y sin duda que es una decisión acertada, porque a pesar de que no estamos bien, y como siempre decimos, no hay que ocultar el sol con el dedo, no estamos bien, pero en términos relativos comparados con la región, somos el país más seguro, y esta ciudad, como ciudad capital, es una de las ciudades capitales más seguras a nivel mundial, ¿verdad? Vamos al informe que preparamos para hoy con el tema precisamente seguridad o inseguridad. Con cifras de criminalidad que se encaminan a terminar el año registrando un récord, la inseguridad continúa siendo el principal tema de preocupación entre los uruguayos. Una encuesta de la empresa Cifra que se conoció en las últimas horas indicó que esa temática es la que más inquieta a la ciudadanía, con un 58%, bastante por encima de la realidad económica, que fue mencionada como prioridad por el 17% de los consultados. Esa preocupación se traduce en estados de ánimo en distintas zonas y barrios, y cada vez es más habitual ver movilizaciones de vecinos que reclaman seguridad. Dependiendo de la zona, hay vecinos que se organizan para mejorar la seguridad a través de grupos de WhatsApp, donde comparten en tiempo real situaciones que ocurren en el barrio, o incluso personas que acuerdan dividir los gastos de tener seguridad privada en determinada cuadra o área. Bueno, y allí estaba planteado el disparador. Uno le voy a preguntar a Patricia. Decíamos hoy temprano, hubo una nueva forma de vigilar a Montevideo. El PADO me parece que debe de ser de las reformas más importantes de los últimos años en la policía. Y hay quienes entienden que, bueno, se corrió el delito a otras zonas, que el PADO fue sobre los puntos calientes, como se denominan, y eso se transformó en un problema para otras zonas de Montevideo. Sí, nosotros como sindicato no manejamos obviamente la parte de políticas de seguridad del ministerio ni las estadísticas propias del ministerio, bueno, obviamente que no nos la dan. Tienen que obedecer. Pero en la experiencia que hablando con la gente, básicamente, porque somos un sindicato que trabaja mucho también con las asociaciones barriales, participamos muchas veces de las marchas, asesoramos muchas veces a los vecinos cuando se quieren ¿Participan nuclear. de las marchas como policías? Sí, como sindicalistas, sí. Y nos parece que tenemos que estar ahí, porque el policía tiene que estar al lado del pueblo. Charles Carrera dice que las marchas tienen motivaciones político-partidarias. Puede ser que algunas sí, pero creo que, o sea, pueden ser mal utilizadas, pero creo que sí lo que reclaman o ver esa gente realmente cuando alguien pierde, por ejemplo, hemos participado la última en Las Piedras, cuando matan al hijo de unos verduleros muy conocidos de allí, y eso nace desde el dolor y la impotencia. Desde la espontaneidad del dolor. A ver, Jimé Savaris, buenas noches, te saludo. Hoy tenemos en realidad tenemos 2 sondeos. Vamos al primero, por favor. Sí, Daniel, ahora es momento de acercarnos a la opinión de nuestros televidentes con respecto al tema central de la noche. Hoy les presentábamos el sondeo que tenía la siguiente pregunta. ¿Cuánto creen ustedes que ayuda a la coordinación entre vecinos para mejorar la seguridad de un barrio? Y veremos cuáles son los resultados de sus votos. Un 41% de nuestros votantes cree que ayuda mucho. El 48%
48% dice que ayuda poco y que no ayuda para nada un 11%. Hoy te cuento, Daniel, que recibimos 641 votos y también varios de sus mensajes con sus opiniones que estaremos compartiendo en minutos nada más. Bien, y tenemos otro sondeo para más adelante. Otero, ¿ustedes fomentan que los vecinos estén comunicados, que estén sensibilizados por este tema? Permanentemente. Seguridad o inseguridad, no, convivencia, ¿no? Identidad, cultura, convivencia, esa triada que para nosotros es fundamental, que transversaliza cualquier tipo de política y que lleva adelante además la participación en su mejor estado, cuando propone, cuando puede controlar y sobre todo cuando ve los resultados. Nosotros llegamos a tener, yo he sido reelecto en el periodo pasado, 29 mesas de convivencia. Bien, nos tocó tener reuniones desde el ministro a todos los jefes de policía que han pasado. Y realmente, Daniel, cada vez que comenzaba un tema, porque hubo 1, 2 o 5 robos, o lo que es peor, alguna muerte, luego terminaban y terminan en comisiones de barrio, trabajando en colectivo, conociéndose, con esa autocrítica que a veces tienen los vecinos, que es muy sabia. Te tengo a la vuelta de casa y no me acuerdo que me crié contigo o con tu papá. Y esas cuestiones, bueno, dentro de cuando pasan hechos desgraciados, a veces hay que aprovecharlas y fomentar el encuentro. Rosa. Nosotros también mesas de convivencia y bueno, ahora tenemos grupos de WhatsApp por zonas y también las zonas rurales y las zonas del ¿Y la centro. respuesta policial, por ejemplo? La respuesta policial, tratamos de aconsejar, lo que nos aconseja la policía es llamar directamente primero que nada al 911, después a la comisaría, porque allá nos conocemos, y muchas veces me llaman a mí directamente para que yo me conecte con algún jerarca, porque siempre tenemos el teléfono abierto a toda hora. Claro, y cuando algo sucede, ¿la policía reacciona en términos más o menos más o menos ajustados? porque nosotros tenemos muy pocos policías. Por ejemplo, los turnos de la noche a veces hay un solo policía en ¿Y la sienten así seccional. que se corrió el delito hacia los Cerrillos, por Sí, ejemplo? se corrió. ¿Sí? Nosotros nunca... Hace unos años atrás dormíamos de puertas abiertas y ahora, aparte, el tipo de delito. O sea, empezaron a robar de noche cuando uno salía del domicilio, no estaba. Después empezaron a robar a pleno día. Ahora están haciendo acopamientos y robo a mano armada. Hubo en esta semana, hubo un robo a un comercio chico, un robo a mano armada y bueno, eso es lo que nos está preocupando porque vemos que nos sentimos vulnerables, ¿no? Ellos están muy bien informados, donde Ellos, hay los vigilancia. delincuentes, Exacto. Agustín. Sí, también, hay que aclarar que los municipios no tienen competencia directa sobre el tema de seguridad. Sí somos un actor principal y de primera mano con los vecinos. Los vecinos vienen muchas veces a reclamarnos a nosotros, los alcaldes, medidas de seguridad, medidas para mejorar el patrullaje, y nosotros somos el nexo con el Ministerio del Interior, con las comisarías o con las zonas operacionales. Sí, en nuestro territorio hay varios grupos de vecinos organizados, tampoco es la solución. Los vecinos organizados pueden evitar, pueden comunicarse entre ellos ante una actividad sospechosa, pero no van a ser quienes van a estar reprimiendo el delito, porque ahí entramos en esa línea delgada cuando se toma justicia por mano propia. Y yo creo que el rol de la seguridad es para el Ministerio del Interior, que en este caso no está llevándolo de la mejor manera. Si hay voluntad de los efectivos policiales, si hay voluntad de muchos de los comisarios, mayores de la zona de operaciones. En nuestro caso nosotros nos reunimos bastante seguido con ellos, son abiertos al diálogo, van a las reuniones con los vecinos, pero falla la autoridad, falla la represión, falla la disuasión, y eso no lo pueden solucionar los vecinos. ¿Hay compromisos de gestión ahora? ¿La policía tiene compromisos de gestión aplicados? Sí, que no lo está cobrando ya de paso. Porque si me decís compromiso de gestión, era la queja de hoy de todos los días porque salió el sueldo y nos descontaron a todos el compromiso de gestión. Así que a ver, ¿cómo es eso? Claro, porque nosotros tenemos como metas y como el compromiso de gestión, Sí. en realidad no se pone en el sueldo, sino se pone como un plus. Si no se alcanza, te descuentan. ¿Qué hay que O sea, hay una hacer para molestia acceder, bastante grande. para acceder a ese plus? ¿Qué hay que hacer? Bueno, es todo, es extenso y tenés que cumplir con muchas metas que se compromete el Ministerio del Interior. Es extenso para hablarlo, algunas cuestiones no se transmiten tampoco porque hacen a la dinámica policial y no las tenemos por qué divulgar. A rendimiento, pero o sea, se ahí gana está.
Gana el que rinde Es una más. lástima eso también porque es lejos de ser un incentivo para el funcionario policial, nosotros seguimos teniendo un sueldo que prácticamente son todos artículos que nos han puesto pero que nos quitan cuando en realidad quieren. Entonces terminamos con un sueldo que nunca termina de crecer, digamos. ¿Se puede hablar de un sueldo promedio hoy de un funcionario policial? Sí, o sea, cuando obviamente que tuvimos un aumento de sueldo considerable y demás. Lo que tenemos que pelear ahora nosotros es que esos artículos pasen al sueldo y que no te lo puedan sacar cuando quieren, porque si no, capaz que un mes vos podés contar con un dinero y al otro mes te lo sacaron y bueno, y uno cuenta con ese dinero. Entonces, me parece que no funcionó eso, pero obviamente que sí ha crecido mucho el salario de un policía. Si me preguntás si alcanza para vivir, no. Por eso casi todos los funcionarios tenemos multiempleo. Bueno, y después está el tema de la formación policial, ¿no? Que allí también ustedes habían advertido sobre algunas falencias importantes. No se estaba formando el policía con la necesidad que tiene la sociedad de contar con gente bien preparada. Sí, en realidad la escuela creo que está en una reestructura. No coincidimos, por ejemplo, con la parte cómo se hacen ahora los ingresos. Nos parece que era mejor antes cuando uno hacía las pruebas previo a entrar a la escuela y no como pasó hace poco que a 10 minutos de que una tanda egresar decirle a 15 compañeros que no estaban aptos. Eso me parece que no, porque quieras o no, uno en la escuela adquiere cierta información que obviamente es policial, que después la puede mal utilizar también. De todas formas, esos compañeros fueron tomados, ¿no? Claro, o sea, para tareas ilógico, administrativas. ilógico. Exactamente, que le den la baja en la escuela y después en realidad se revertió, pero bueno, nos parece mejor que será antes. A veces también es un poco la presión de la gente que quiere más policía más rápidamente en las calles y también es una necesidad de sacarlos rápido, ¿no? En algún momento Óscar Botinelli había dicho el tema de la inseguridad no va a mover la aguja electoral. Ahora Bonomi se refirió a ese asunto, dijo, bueno, no sé si moverá la aguja o no, lo que sí sé es que la gente está descontenta y la gente descontenta puede llegar a condicionar un resultado electoral, Conrado. Sí, siempre, digamos, hay veces que se hacen afirmaciones que son difíciles de probar, es decir, difíciles de probar cuando se hacen, muy fáciles de probar cuando ocurra el evento que se pronostica. Todos tenemos la sensación de que si la primera preocupación es el tema de la seguridad y el gobierno ha mantenido con reiteración real 10 años, cuando complete va a haber completado 10 años de ministro del Interior, el señor Eduardo Bonomi, y eso cree alguien que no va a afectar, yo creo que los ciudadanos piensan que sí, y va a ser parte de los elementos de juicio que tenga en consideración en el momento que decida su voto. Pero ya lo veremos. Algunos tweets con Jimena Savaris y luego sigo con los panelistas. Jimena. Sí, ya queremos compartir los primeros mensajes que nos han enviado nuestros televidentes usando el hashtag Opino en TLV en Twitter. Por acá Elena nos respondía a el sondeo de la utilidad del el trabajo conjunto de los vecinos y decía que ninguna. Estoy precavida pero no vivo con miedo y me molesta que estén siempre dando manija con la seguridad. ¿Quieren un Bolsonaro? Aquí se preguntaba Elena. Diego Ramón nos dice, no me gusta nada que el vecino tenga que ocupar el rol de la seguridad. El reclamo y la respuesta tiene que ser policial. No se puede neutralizar o institucionalizar nuevas costumbres que responden a un caos social. Hay responsabilidades que son del gobierno. Cambio urgente, nos decía Diego. Y por aquí Evelyn. Para la derecha la seguridad es principal, para la izquierda la educación, la economía. Y como tú mencionabas, Daniel, esta noche les presentamos 2 sondeos en Twitter. El otro sondeo que podían ver y que ya tenemos los resultados tenía el siguiente cuestionamiento. ¿Cree usted que las protestas de los vecinos en las calles reclamando más seguridad son organizadas con intención política? Veamos qué es lo que pensaban ustedes desde sus casas. Un 17% de los votantes dice que sí, un 76% cree que no y no sabía qué responder un 7%. En este sondeo, recibimos 822 votos. Bien, vamos a escuchar a Charles Carrera, que estuvo hoy en la radio y al que le preguntamos por estas manifestaciones. Eso será en los próximos minutos. Sin duda que el tema de la seguridad es el principal tema, no solamente en el Uruguay, sino en América Latina, y recientemente, el otro fin de semana,
tuvimos el resultado en Brasil en el cual la seguridad fue probablemente el elemento definitorio junto con la situación de corrupción generalizada en Brasil y algunos aspectos de la crisis económica, pero trasciende absolutamente la agenda. Vivimos en el continente o en el subcontinente más inequitativo y con mayor índice de violencia, y Uruguay no escapa a eso. No escapa a eso, entre otras cosas, porque ha cambiado la modalidad delictiva y en la división internacional del trabajo delictivo, fundamentalmente basado en el narcotráfico, Uruguay ocupa un lugar distinto y hay una mano de obra, lamentablemente hay que plantearlo en estos términos, barata y accesible para esto que son los jóvenes entre 18 y 24 años que, como veíamos en el programa anterior, están poblando las cárceles. O sea que es un problema real y minimizarlo no solamente es un error porque es mentir, sino que es estúpido porque no representa lo que siente la gente en todas las encuestas. Sí, bueno, esta encuesta es tremenda, es tremendo, ¿no? Lo de cifra es tremendo. Y hay que tomarlo como el punto central que es en la agenda política. Y yo lo que creo que tendríamos que ser muy responsables a la hora de hablar de este tema, porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay un tema de estos tan difícil de abordar, vienen agoreros o vienen gente que viene con una receta mágica, y no hay recetas mágicas acá. No la tiene este muchacho Novik trayendo a Giuliani con la experiencia de una ciudad como Nueva York. No la tienen tampoco algunos políticos que hacen, de alguna manera acumulan, buscando planteos diferentes que tampoco han sido probados, porque en realidad, y es lo importante, no hay nadie que tenga una respuesta afirmativa universal para este tema. O un muro ponemos o convivimos. Y si convivimos, creo que tenemos que ver con mucha claridad las estrategias que se están llevando adelante, las mesas de convivencia y seguridad que comenzaron en el 2006 con la administración del Frente Amplio, los operativos en los barrios puntuales que ya nos hemos referido, que yo creo que son ejemplares y que hay que seguirlos porque desbaratan la cabeza del crimen, y en lo personal, sin lugar a dudas, estoy muy de acuerdo con la organización de los vecinos. ¿Un candidato a la presidencia que prometa mejoras en la seguridad está mintiendo? Un candidato a la presidencia que diga que está solucionado en otros lugares esto y que va a venir con una receta mágica está mintiendo. Mónica. Sí, yo creo que efectivamente, el primero, lo que hablamos siempre acá, muchas veces acá, ¿no? El tema de la seguridad no es solo una cuestión de la policía, ni de organizar mejor la represión, ni de tener más policías. Respecto al tema de la policía, que hablamos muchas veces, hablamos de tener mejores estrategias, de usar más inteligencia. Algunos dirigentes políticos de algunos partidos o grupos opinan que hay que volver al sistema de las comisarías, a la policía de cercanías, a la policía que acompaña, pero creo que para resolver de fondo el problema de la seguridad no es solamente un tema policial, ahí hay otras variables sociales donde incluyo, por supuesto, la educación, a algunas políticas sociales, un montón de cosas que son de largo aliento, que no se van a resolver en 2020 ni en 2021, y creo básicamente que de todo esto que está pasando no es que Bonomi tiene la culpa de todo, ni los gobiernos. Creo que el gran error de Bonomi, de los gobiernos del Frente, ha sido reconocer muy tarde que el problema era serio. Y en el caso de Bonomi, creo que el peor de los errores ha sido dedicarse a defender su gestión más que quizás a reconocer que había problemas que había que resolver y que quizás precisaba el aporte de otros de fuera de su propia fuerza política. Bien, hoy decíamos que hay manifestaciones que nacen desde el dolor en forma espontánea, pero también ustedes temen como alcaldes que esto se transforme. Esto va a ser un asunto de la campaña, eso no hay ningún lugar a duda. ¿En qué medida se puede llegar a evitar que esto se transforme en una presa de miserables, que utilicen el dolor de la gente para ganar una elección, Otero? Bueno, yo hoy decía, ¿no? La participación, yo creo que el control social de la ciudadanía en términos como políticas de convivencia está bueno, saber qué pasa a la vuelta de tu casa o en la esquina está bueno, eso colabora. He visto estos años de Pado un cambio en nuestros barrios, en el oeste estoy hablando particularmente, de una llegada de una policía que es diferente incluso a la policía tradicional, porque el Pado en sí es un proyecto bien diferente, y en lugares donde prácticamente era impensable hace unos años
que iba a haber guardia. Estoy hablando del mal llamado, por ejemplo, Cerro Norte, que en realidad es el barrio 19 de abril, 19 de junio, San Rafael, y donde a esos vecinos les cambió la vida. Yo creo... Oye, pero, por ejemplo, decía Botero, ¿no? Mónica decía que lo que también sucede es que falta autocrítica. Sí, claro. De hecho, estoy leyendo una frase del ministro Bonomi. Íbamos en camino, ahora estamos corriendo la de atrás. Esto en relación a la promesa electoral de reducir las rapiñas en un 30%. ¿No hay nada criticable a la gestión de gobierno actual en materia de seguridad? Yo tengo una máxima que quienes estamos en un cargo de gobierno no podemos ser negadores, ¿bien? Y negar que hay una situación que está muy complicada y que la ciudadanía y en los barrios se vive muy preocupado, no se puede hacer. Se debe ser autocrítico, se debe ver cuáles son esos errores. Yo creo que bueno, ponerse en la planificación de una manera muy dura y no ser laxo y no tener determinados movimientos no va en favor de la cuestión principal, que es detener el delito. Y una cuestión que Agustín no lo decía en ese sentido, los municipios no tenemos competencia, pero tenemos responsabilidad que está por encima de la competencia. La responsabilidad nuestra es acompañar al vecino, que cada vecino que traiga una queja para donde sea, de la vivienda, de la salud o de la seguridad, tenga un destino. Y eso creo que hace la diferencia de los gobiernos de cercanía. Creo que hace la diferencia. Los vecinos de su zona, ¿qué es lo que le transmiten? Porque usted además también tiene zonas donde la población está muy vinculada con las cárceles, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas que le transmiten en materia de seguridad o inseguridad de los vecinos? Bueno, hay dos o tres cuestiones que se reclaman. Uno es el tema de las cámaras. El municipio tiene más de 320 cámaras instaladas, también en un trabajo coordinado con el Ministerio del Interior, y fundamentalmente el patrullaje. Por eso me refería al PADO. El PADO ha dado resultados que, bueno, realmente yo después también sé que la delincuencia se corre. El daño de la delincuencia además es un daño que no termina en el momento que lastima, que mata o que roba. Se derrama en la sociedad, y se derrama en la sociedad organizada, en los entretejidos, y es ahí donde actúa contra cualquier proceso cultural. Bien, entonces hay que combatirlo y fuertemente, pero esos son los principales reclamos, y siempre de colectivos. Es muy difícil que venga una persona, por lo menos del municipio A. Vienen colectivos, vienen comisiones de barrio, viene gente que trabaja en otros temas que no tienen nada que ver con eso, preocupados por algún hecho. Bien, vamos a escuchar lo que decía hoy Charles Carrera en el informativo Carve de la hora 13, cuando le preguntábamos su opinión sobre estas manifestaciones. Se dio en el Buceo, también en Malvin, estas manifestaciones de vecinos. Él entiende que en algún caso puede haber una motivación político-electoral. Sí, yo vivo en el Buceo y te puedo decir que ahí hay una paz brutal. Acá pero mire que ayer hubo una manifestación. Sí, yo sé que hay manifestaciones, pero acá hay que hacer una distinción bien clara. Hay sectores sociales y barrios de nuestro departamento, nuestra ciudad, Montevideo, que sufren muchísimo más el delito de lo que se está sufriendo en estos lugares donde los índices no son malos. Yo prefiero que la gente, antes de hacer una manifestación, que convoquen una reunión, que convoquen a las autoridades, que convoquen a los legisladores, y todos juntos analicemos la problemática. Porque haciendo manifestaciones lo que se hace muchas veces es un uso político de la seguridad. Si no, veamos la campaña Vivir con Miedo del senador Larrañaga. Vivir sin miedo, en este caso. Es vivir con miedo. Es una estrategia de utilizar el miedo, de utilizar la seguridad, de utilizar el dolor de nuestros habitantes, porque a nosotros nos duele cuando nuestros habitantes sufren delito, de utilizarlo para posicionarse en una interna. En una interna donde estaba perdiendo pie, donde tenía problemas, utiliza los temas de seguridad y convivencia, y eso no se puede hacer. Porque eso es utilizar los temas de seguridad para que nuestra gente no tenga libertad. Claro, ahora y eso es muy jodido. Claro. El tema de los allanamientos de la boca de Pastabase, para mí la Constitución es muy clara. La Constitución lo que te dice es el hogar es un sagrado inviolable. Eso es lo que tenemos que proteger. Donde hay comercio ilegal de estupefacientes, eso no es un hogar. ¿Comentarios, Agustín? Primero, cuando me refiero a la competencia, es la competencia a nivel de política de seguridad. Sí, recibimos a los vecinos y hacemos los planteos. Nos reunimos con el ministro ya 3 veces en estos 10 años que va del año. Nos reunimos con los comisarios. O sea, no va por querer echarle la culpa únicamente al ministro, sino, bueno, la responsabilidad primera y última es del ministro y después del presidente de la República en cuanto al tema de seguridad.
Después, en cuanto a lo dicho, yo creo que las manifestaciones no tienen color político. La inseguridad le pega a todos, por igual no le pregunta de qué sector partidario es para robarlo. Van y roban al que llega. Ya no es un tema de un lugar, de una hora, es una situación que se instaló, que no se actuó de la forma debida en su momento. El gobierno está entregado en temas de seguridad. Decía Carreras que el vecino, antes de organizar una movilización, de pronto convoque a una reunión, que llame a las autoridades, Rosa. El tema es que ya se ha convocado y el vecino como que está cansado de convocar y no ver una respuesta. Entonces el vecino, ¿qué hace? Se congrega y manifiesta públicamente. Digo, es un derecho, ¿no? El tema es que cuando no tenés respuestas y, por ejemplo, a nosotros nos llegan porque muchas veces tienen miedo de denunciar, ¿tá? Miedo de denunciar y, bueno, vienen y te denuncian al alcalde para que él se mueva. Digo, a nosotros nos ha pasado, sobre todo con la venta de droga, ¿tá? Mónica. No, yo escuchaba a Carrera y me hacía un poco de gracia que escuchar a un dirigente político del grupo y del partido de Carrera diciendo cómo van a manifestar, primero no conversan, cuando son grupos políticos que crecieron y que hicieron toda su carne y su ascenso. Eso sí que lo tiene, el generando ADN, y fomentando el meter gente y el mostrar fuerza en la calle. ¿Cómo van a...? Se llega a puntos que realmente son hasta graciosos, ¿no? Leonel. El sentimiento de indefensión, que para mí es lo más peligroso de toda esta situación crítica a nivel de seguridad que tenemos en el Uruguay, hay que combatirlo con organización popular, social, con movilizaciones que expresen claramente la preocupación y las propuestas de la gente. No hay que ser oportunista, como he criticado, por ejemplo, la iniciativa de Larrañaga, y no hay que ser irresponsable, como he criticado en la alocución anterior, los planteos prácticamente mesiánicos de Novik. Acá no hay una solución clara y única y hay que participar, animarse a participar para poder cambiar, y creo que en ese sentido la participación ciudadana pacífica, que amplifique la acción persuasoria o persuasiva de la policía y que esté subordinada a la fuerza policial, es algo que el Frente Amplio, como partido de gobierno, el Ministerio del Interior y todos los partidos políticos tienen que impulsar, porque creo que ahí estaría el cambio cualitativo para hacer que los delincuentes salgan de la calle. ¿En qué zona vivís, Leonel? En el buceo. ¿Y si se da una manifestación, acudís? Bueno, el otro día esa manifestación era medio cerca, yo no me enteré de que estaba. Si no hubiera sido. Y probablemente hubiera ido, sí. Tengo a Conrado, antes algunos tweets con Jimena Sabarís. Sí, tenemos más tweets de nuestra audiencia que nos han enviado con el hashtag Opino en TLB. JBC Twitter nos dice: yo pienso que la mejor forma de combatir el delito es reprimir el delito en sí mismo y apoyar la represión con cámaras. El problema es que ahora el delito no se reprime. La policía está atada de manos y los jueces son muy blandos, opinaba por aquí. Álvaro Viviano nos escribe: el artículo 262 de la Constitución limita las posibilidades de los departamentos y municipios de hacerse cargo de la seguridad pública. No obstante, yo creo que si se sale de una mirada restrictiva asimilada a orden público, el campo en tareas de prevención es enorme e innovador. Y otro mensaje es de Luis Giordano: los robos a cajeros han demostrado que transformar a la ciudad en un gran hermano público no ha tenido resultado positivo alguno, porque el ciudadano de bien se siente invadido y a la delincuencia no le importa en absoluto si hay o no cámaras. Eran varios de sus mensajes con el hashtag Opino en TLB. Antes de la pausa me quedó pendiente la opinión de Conrado y además una pregunta a Patricia Rodríguez. ¿Está atada de manos la policía en algún caso? El término no sería que está atado de manos, sería que capaz que los mensajes que le ha llegado a la policía para su función no han sido los acertados para poder sentirse confiados a la hora y respaldados a la hora de actuar muchas veces. También con a veces sentir que ante un mismo delito la suerte del policía que procedió en él no depende de juzgado, por ejemplo, que te tocara. Algunos los procesaban a los compañeros y en otros no. Entonces eso creó toda
una incertidumbre laboral que no ha sabido hasta ahora el Ministerio poder salir con un mensaje claro hacia sus trabajadores de respaldo. Conrado. Yo creo que la suerte está echada, el tiempo ha transcurrido y los ciudadanos hoy están hartos y con derecho a protestar. Pero la mejor manera de protestar que tenemos en democracia es ir y votar y sacarlos de esa manera. De modo que la cita es el 27 de octubre del año que viene y ese día usted sabe lo que tiene que hacer para no tener que aguantarlos más. ¿Y a quién votamos? ¿Al oportunista o al irresponsable? No, porque yo, ese es el asunto. Poner este tema como un tema blanco y negro. Al irresponsable es un seguro error, que no. Porque no hay soluciones. Al irresponsable seguro que no, porque ustedes lo van a llevar al Senado. No. En cuanto al. Sí, el irresponsable sabemos quién es, el que anda diciendo por ahí que está todo solucionado en el mundo cuando es mentira. Que vaya con Bolsonaro, a ver si soluciona esto, por favor. Vamos a la pausa, seguimos adelante en minutos. Siguieron comentando aquí las declaraciones del senador Charles Carrera este mediodía en Radio Carve. Pero además Leonel insinuó, por lo menos se lo voy a preguntar, que estas campañas fomentadas desde sectores de la oposición son los que generan el caldo de cultivo para que nazca un Bolsonaro. Sí, claramente. ¿Es así? Y sí, yo creo, bueno, claramente. No tengo ninguna evidencia científica que sea así. Es lo que yo, como opinólogo circunstancial, pienso, porque asumir estos temas como temas fáciles, con soluciones prefijadas, es errarle a la historia a estos temas. Los muros no han solucionado nada, no han solucionado dividiendo ideologías, ni solucionado dividiendo razas, como pasa hoy en Israel con los palestinos, ¿verdad? Si no queremos muros, tenemos que buscar de qué manera hacemos convivencia. Y eso es una construcción colectiva que en países como el nuestro, que han cambiado tanto la modalidad delictiva, creo que tiene que tener la apertura intelectual de pensar en soluciones adecuadamente. Una de ellas es descabezar a la delincuencia con la intervención que se están haciendo muy exitosamente, y otra es organizar a los vecinos en la red del entramado del tercer nivel de gobierno. Creo que es muy acertada la presencia de los alcaldes acá, porque eso sí, todas las recomendaciones internacionales hablan del rol de los gobiernos locales, junto con la policía. Meter en las redes de WhatsApp a algún policía que tenga posibilidades de intervención y incrementar el poder disuasorio y de control de la policía, sin duda. Hay un modelo muy exitoso en Cuba, vigente hace 60 años, se llama los CDR, se llama Comité de Defensa de la Revolución, y consiste en un soplón por cada manzana para averiguar qué es lo que piensan los vecinos. Es de un éxito extraordinario, fíjense, no hay ningún país del mundo que haga 60 años que tiene el mismo régimen. Hay más de uno por manzana. No, pero es el mismo régimen, el mismo poder, los mismos milicos, todo igual, 60 años. ¿Cómo lo hicieron? Con los CDR. Viviana, querías hacer una... Se han mencionado a Bolsonaro y en estos días ha salido la información de que a nivel policial por lo menos había cierta preocupación de que no haya un corrimiento, ¿no? Si efectivamente comienza una mano dura en Brasil. ¿Ustedes han evaluado este tema, Patricia? La verdad que no. Cada uno tratamos de mantenernos medio al margen de lo que es la política, porque creemos que uno de los problemas más grandes precisamente que tiene la seguridad o la inseguridad en este momento, para poder realmente hacer entre todos, estoy consciente que no es solo la policía, sino un núcleo grande de personas involucradas de la sociedad que tienen que intervenir para un proyecto de seguridad, se pierden por la política, por politizar el tema de la seguridad. Y sabemos que va a ser un bastión en toda la campaña para todos los partidos políticos. A todos les va a rendir, unos para pegarle, el otro para defenderla, pero desgraciadamente en eso es cuando no avanzamos en política de seguridad, cuando politizamos la seguridad, más allá que es política de Estado. Si ustedes evaluaban que es un riesgo, digamos, de que vengan... de que haya un corrimiento de país en este caso, ¿no? De delincuentes. Los compañeros que trabajan y viven en la frontera sí lo están evaluando. ¿Mónica? No, yo respecto a Bolsonaro quería hacer un pequeño comentario porque no es el tema de hoy, pero creo que tenemos que dejar de agitar ese fantasma porque Uruguay tiene características
en su organización política, que son muy diferentes a Brasil. Nosotros tenemos partidos, un sistema de partidos bastante consolidado, que no ha tenido además la penetración corrupta tradicional que han tenido en Brasil, tanto el gobierno como los partidos de centro izquierda y aún de centro y centro derecha. No tenemos la gente además, allá hubo un Color de Melo, allá hubo un Getulio, allá hubo mucha gente difícil, complicada. Hablando del populismo de derecha, digamos, para no mezclar los asuntos. Y acá me parece que por fuera de los sistemas de partidos, por fuera de gente que conozcamos y gente que plantee cosas extremistas como aplaudir a un torturador o cosas como esas, aquí no tendrían andamiento. Tenemos que confiar un poquito más en los uruguayos, en que no va a venir un macaco no digo que lo sea Bolsonaro, puede ser un macaco de otro, a agitarles fantasmitas y asustarlos. Me parece que no. No puedo que aprovechen a hablar de Bolsonaro y no decir, porque la gente capaz que no lo escuchó, el ministro de Justicia que va a designar Bolsonaro y que ya aceptó es o juiz Sérgio Moro, el más extraordinario jurista, juez penal de Curitiba, que destapó toda la corrupción de Brasil. Va a ser el próximo ministro de Justicia y vean qué fascista que está la cosa. Bueno, les quiero agradecer. Devolviendo favores le llaman a eso. ¿Cómo? Devolviendo favores. O sea, esto es la demostración. Hay una teoría que dice que esta es la demostración de que había una campaña política contra Lula. Que por eso mismo no tendría que haber, por eso mismo no tendría que haber aceptado ese lugar, porque da lugar a que se diga esto, ¿no? Me voy al cierre. Antes, a ver, Jimena, tenemos más tweets. Sí, vamos a compartirles los últimos mensajes de la noche de nuestra audiencia. Jorge Barrios dice: el señor ministro no es el mejor para declarar. Todo ciudadano toma cada día más recaudos para sí y para su familia. Eso implica tiempo, recursos y concesiones de calidad. Otra opinión era de Cecilia, que nos decía: el miedo de la delincuencia en este país no tiene partido político, lo sienten todos los uruguayos por igual. Y el último es de Luis, que nos escribía: solamente un sistema federal garantiza una total descentralización que permita otorgarle a cada departamento o provincia su autonomía en cuanto a seguridad, entre otras potestades del gobierno. Varias de sus opiniones con el hashtag Opino en TLB. Bien, muchas gracias, Jimena. Agustín, muchas gracias por la presencia. Están trabajando precisamente en este tema, en la comunidad, y allí ustedes no preguntan de qué partido político es la persona que quiere integrar. Así trabajamos con todos, nos reunimos con todos los vecinos que nos invitan. También compartimos con las autoridades que nos reciben, pero sí sabemos y tenemos que ser autocríticos. Y yo creo que le faltó autocrítica al gobierno, agarró tarde el tema de la inseguridad. Prometieron bajar el 30% las rapiñas, no lo están cumpliendo. Prometieron mejorar la seguridad, no lo cumplieron. Prometieron y se están gastando el tiempo ahora en justificar y en dar respuestas a las acciones espontáneas de los vecinos, en vez de buscar las soluciones que hoy la pueden ya estar sacando. Rosa, muchas gracias también. Gracias a ustedes por invitarnos. Yo creo que la autocrítica, cuando uno gestiona, es lo principal. Si uno no gestiona sin hacerse autocrítica y mirar qué errores comete para acá hay carencia de autocrítica desde su punto de vista. Sí, y también digo, me parece que hay que reconocer que se están equivocando y bueno, tratar de mejorar y pedirle ayuda a los demás, a los que quieren ayudar, a los partidos, digo, porque es una responsabilidad del gobierno, de todo el gobierno. Y nosotros nos piden porque nosotros gobernamos para todo. Nosotros, por ejemplo, en el caso nuestro, no miramos el color nunca, recibimos a todo el mundo y nunca miramos el color. El alcalde creo que es el menos que mira el color, porque tenemos que gobernar para todo, porque conocemos, más en los pueblos chicos, conocemos a todos los vecinos y bueno, tenemos que dar una respuesta. Gabriel. Convencido que la participación ciudadana es la que puede hacer la diferencia, el control social bien entendido, convencido que quien colabora con la policía no es un soplón, convencido de eso, y eso quiero ser bien claro, vecino, vecina que está mirando este programa, si ve un delito usted no es un soplón, usted puede colaborar. Y además súper convencido que hay una nueva policía, porque hace 30 años yo participé en una coordinadora antirracias, Daniel, porque por ir con el pelo largo a las 7 de la tarde en la Graciada Don Carlos María Ramírez nos agarraban y nos llevaban para adentro.
Hoy eso no existe. Bien, les agradezco muy especialmente a todos por estos minutos. ¿Qué decía, perdón? Que cumplían órdenes. La policía Hay una órdenes. estructura. La subordinación al mando en aquel momento. Una frase final, no, que es muy bueno el involucramiento de los vecinos en el tema de la seguridad de zonas, de barrios, ha dado resultados. Somos funcionarios comunes muchas veces los que estamos en esos grupos, así que no, en eso no se asuste que no va a ir ninguna información para ningún lado. Y sindicalizado, pero seguimos creyendo en la policía siempre. No, y aparte creo que la policía a veces tiene miedo de tomar decisiones para que después se perjudican la ellos. policía es jerárquica, pero siempre que haya un compañero, cualquiera sea, en cualquier grupo, siempre va a tratar de dar una respuesta a los vecinos. Y eso es muy bueno. Y también nos ayudan, porque en tiempos donde tú decías, en una seccional de repente, ahora quedan muy pocos funcionarios, el estar en comunicación con esos vecinos es muy bueno para ambos. Muchas gracias también, Patricia. El reencuentro con ustedes el próximo martes a las 11 de la noche en la pantalla de Montecarlo Televisión. Que pasen todos muy bien.